En esta ocasión, en este nuevo pequeño video, quiero referirme a la crisis de la representación literaria, desde luego, eh, sobre todo a partir de lo que se propone en el periodo de vanguardias, años 20 del siglo XX, en especial a partir de lo que propone André Breton en su primer manifiesto surrealista, y que entra en disputa con el llamado realismo. Voy a compartir mm, un momento pantalla. He seleccionado un pasaje, un pequeño pasaje del primer manifiesto surrealista de 1924, escrito por André Breton, poeta francés, que rechaza el realismo como una forma literaria legítima. Dice en el pasaje que he seleccionado lo siguiente: la actitud realista, por el contrario, inspirada en el positivismo desde Santo Tomás a Anatole France, se me revela como un aspecto hostil hacia todo vuelo intelectual y ético. Me causa repulsión porque está constituida por una mezcla de mediocridad, odio y chata suficiencia. La actualidad es ella la que inspira esa multitud de libros ridículos, de obras insultantes. Gracias al periodismo, su poder se acrecienta de modo incesante y así mantiene en jaque a la ciencia y al arte, preocupándose por halagar a la opinión pública en sus más bajos apetitos. Una claridad que linda con la estulticia, una vida de perros. De este modo se resiente la actividad de los mejores espíritus y sobre ellos, igual que sobre los otros, triunfa la ley del menor esfuerzo. Una graciosa consecuencia a esta situación es, en literatura, por ejemplo, la abundancia de novelas. Todos concurren con su minúscula, comillas, observación ante la urgencia de depurar. Valéry proponía recientemente reunir en una antología la mayor cantidad posible de comienzos de novela de cuya insensatez esperaba excelentes resultados. Se hubiera hecho contribuir a los más famosos autores. Semejante proyecto honra a Paul Valéry, quien tiempo antes, refiriéndose a la novela, me aseguraba que él se negaría siempre a escribir, comillas, La marquesa salió a las 5, pero ¿ha cumplido su palabra? Este es un pasaje que he seleccionado solo con el objetivo de que ustedes hagan conciencia del hecho de que el surrealismo es, entre otras cosas, un ataque al realismo. Un ataque al realismo a partir de la consideración de que la, comillas, observación hacia la realidad experimentada, vivida, como lo comentábamos en otro video sobre el punto, desde la perspectiva de Breton, de André Breton, sería un escaso o nulo vuelo intelectual. Esto porque para Breton el motor de la creación literaria o más bien de la exploración en la realidad profunda que está más allá de nuestra percepción inmediata, es la imaginación. Él le otorga un valor esencial a la imaginación, no como una forma de fuga de la realidad, sino como una forma de conocimiento de la realidad en sus capas, voy a decirlo con esa metáfora, en sus capas más profundas y no inmediatamente perceptibles. En este punto, el surrealismo no hay que entenderlo como una renuncia
a la realidad, sino al contrario, como un esfuerzo de acceder a las zonas ocultas de la realidad. Por lo tanto, el surrealismo tiene una dimensión, digámoslo así, como de revelación, como de revelación de mundos profundos que están más lejos, más detrás, vamos a decirlo así, detrás del paisaje del mundo que nuestros sentidos en vigilia pueden observar. Desde luego es una literatura que no se limita a escribir en términos de oraciones que puedan ser meramente referenciales en el sentido más inmediato del término. Por eso en el surrealismo encontramos asociaciones entre conceptos, realidades, imágenes, que son muy distintas y distantes entre sí, de modo que el resultado es un cruce y entrecruce de distintos campos de referencias que en su conjunto dan una imagen, comillas, surrealista de la realidad. Desde luego, con una manera como esta de concebir la literatura en primer lugar y de concebir la realidad por otra, ciertamente no se presta para la novelística. No es que no exista alguna forma de narrativa que se pueda considerar surrealista, pero desde luego el surrealismo está más en consonancia con la poesía, más en consonancia con la pintura no figurativa o con formas de relato que no relatan, que no tienen propiamente una historia coherente necesariamente, dado que justamente está en alguna manera en las antípodas de eso que se llama realismo, el realismo decimonónico, para decirlo más claramente. Entonces, esta es otra manera de concebir la representación del mundo. Primero porque el mundo, eso que llamamos mundo, desde la perspectiva surrealista, vanguardista en general, pero estoy usando el surrealismo como parámetro central de la ejemplificación del caso, desde la perspectiva surrealista, digo, el mundo es una entidad que está oculta a los ojos de la inmediatez perceptiva y que por lo tanto hay que hacer un esfuerzo de asociación, de conciencia, imaginante más que pensante, extrema, para que el sentido y la naturaleza última, ¿cierto? Oculta, la que está debajo de la realidad inmediata, por eso es surrealismo, viene del francés surrealismo, que significa la realidad que está bajo lo real, se muestre en la forma de un discurso. Esto también supone la idea de que el funcionamiento de la mente asociativa, imaginativa, de la mente que se funda en la asociación imaginativa de imágenes y conceptos, viene a ser el modo como el mundo se puede dar a conocer. Por lo tanto, hay una especie de simetría entre el pensamiento, o más bien el funcionamiento surrealista de la mente, con el conocimiento de la surrealidad de la realidad. Entendamos eso. De ahí que la preocupación de Breton no esté tanto en la poesía como género, sino más bien en un ejercicio de lenguajear, voy a usar una palabra del biólogo Maturana, de lenguajear el mundo surrealistamente
porque en ese lenguajear surrealista el mundo se nos presenta en su, comillas, verdadera naturaleza. Visto así, el surrealismo es una forma de realismo radicalizado, pero radicalizado en el sentido de concebir la realidad como un campo que contiene zonas desconocidas a las cuales solo se puede acceder dejando que fluya libremente la conciencia sin el control de la razón. Dado que la razón, desde el punto de vista de Breton y del surrealismo en general, la razón se convierte en un mecanismo de control acerca de la naturaleza de la realidad, porque deja fuera toda aquella zona de percepción del mundo que no se ajusta a un orden racional. La observación realista y su transferencia al campo de la literatura, en particular de la novelística, menciona Anatole France, de paso, un escritor francés, realista, entre comillas, vendría a ser también una forma de limitar las imágenes de la realidad profunda. De ahí su ataque, vamos a decirlo así, de ahí su desprecio también hacia el realismo, dado que sería una limitación de entrada acerca de lo que la literatura tendría o debería decir y hacer. Podríamos hablar de que el surrealismo es una manifestación de una crisis de representación. Sí, hay muchos trabajos que hablan de la vanguardia como una forma de crisis de la representación. Pero también hay que entender que esta crisis de la representación, desde el punto de vista vanguardista, es la crisis de la representación realista. Sí. Para hacerlo más exacto, para decirlo de una manera un poco más exacta, es la crisis de la representación realista de la novela decimonónica particularmente, dado que finalmente estamos en los años 20 del siglo XX, es decir, hace 100 años ya, y la literatura con la cual polemiza Breton es esencialmente la literatura, la misma literatura francesa, narrativa en particular de la segunda parte del siglo XIX, es decir, el periodo realista. Desde luego, hoy podemos tener una visión un poco distinta quizás, pero conviene entender la situación en la que emerge el surrealismo y lo que pretende en rigor. Y esta crisis de representación realista decimonónica se expresaría en la necesidad de construir un nuevo lenguaje, un lenguaje que sí se haga cargo de la complejidad de lo real, que de partida se la ve como algo que supera lo que nuestra percepción racional del mundo puede interpretar, puede construir. Como ustedes pueden darse cuenta, los cambios que se han ido produciendo de la representación de la realidad a través de la literatura son, por un lado, cambios en los modos discursivos de construir literatura, ¿sí? En el tipo de lenguaje por el que se apela, que se usa, que se construye. Pero también tiene que ver con el concepto mismo de realidad, que también históricamente va cambiando y que al cambiar exige también nuevos instrumentos de expresión, nuevos lenguajes, nuevos símbolos, nuevas imágenes, que no se limiten simplemente a dar cuenta de una forma única de entender la realidad.
El surrealismo ya sucede en un momento en que se ha consolidado la teoría de la relatividad, en que ha habido, sobre todo en el fin del siglo XIX, comienzos del XX, una fuerte tendencia, sobre todo en Francia, hacia ciertos pensamientos esotéricos, que se pueden rastrear, buscar también en cualquier documento histórico al respecto. Entonces hay una sospecha ya instalada a inicios del siglo XX de que la realidad no es lo que, comillas, positivamente nosotros observamos a nuestro alrededor, que eso es solo una parte y no es, al parecer, la parte más relevante de la realidad. Recordemos también que para el momento en que aparecen las vanguardias, ya el pensamiento de Sigmund Freud, el psicoanálisis, está ya vigente, instalado. No es todavía una tradición grande en ese rato, pero ya ha puesto en duda el hecho de que la conciencia humana esté gobernada por la conciencia racional, sino que al contrario, hay una dimensión de la conciencia que es la no conciencia, inconsciente o subconsciente. No son sinónimos necesariamente, pero yo lo uso en este rato como sinónimo, que termina siendo no simplemente una zona marginal de nuestra conciencia, sino la zona central de nuestra conciencia, y todo nuestro comportamiento, nuestra personalidad, nuestra manera de ser está condicionada por el funcionamiento del inconsciente. Claro, entonces en ese entorno, en ese entorno de sensibilidad, es difícil sostener un realismo exclusivamente como la única forma, o la forma dominante por lo menos, de hacer literatura. Entonces, la vanguardia es también una reacción contra una manera de ver el mundo demasiado sustentada en la observación y en la razón. La escritura automática de la que habla Breton no es simplemente un juego de lenguaje sin ninguna conexión con el saber. Él busca la escritura automática como una manera, como uno de los métodos, no es el único, como uno de los métodos a través del cual puede verbalizarse una percepción no racional de nuestra propia realidad. Voy a quedar hasta aquí por el momento para que ustedes mediten más sobre esto, pueden revisar desde luego el manifiesto surrealista de Breton completo, si viene al caso.